Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La ocasión anterior estuvimos hablando sobre el trámite del juicio oral y habíamos llegado hasta el punto en el que el juez dicta su sentencia. No sé si quedó alguna duda de lo que habíamos visto. ¿No? Bueno, entonces, ya solo para terminar el trámite del juicio oral, tenemos los recursos. Y recordarán ustedes de sus clases del semestre pasado que en contra de cualquier auto o de cualquier sentencia procede el recurso de aclaración o el recurso de ampliación. El de aclaración cuando hay términos oscuros, ambiguos o contradictorios, y el de ampliación cuando se dejó de resolver alguno de los puntos sobre los cuales versaba el proceso. Y luego es procedente también el recurso de apelación, con la particularidad de que en el juicio oral dice la norma que solo la sentencia es apelable. Dice el artículo 209, en este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. Recordarán también del semestre pasado que dijimos que el artículo 67 de la ley del organismo judicial establece que el auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de juicios. Y eso implica también que es apelable en procesos como este que tienen limitada la procedencia del recurso de apelación. Es decir, aunque aquí diga que solo procede la apelación en contra de la sentencia, también procedería en contra de un auto que dispusiera la enmienda del procedimiento. Pero son las únicas dos resoluciones apelables en este tipo de procesos. Y eso especialmente implica que el auto que resuelva las excepciones previas no es apelable en el juicio oral. Y la otra particularidad que tiene el recurso de apelación en este proceso es que no existe un plazo para hacer uso del recurso de apelación como en el trámite general. Recordarán ustedes que el trámite general del recurso de apelación implica conferirle, una vez que las actuaciones están ante el tribunal que va a conocer del recurso de apelación, conferirle una audiencia al apelante para que haga uso del recurso, es decir, para que exprese sus agravios, que son los motivos de su inconformidad con el fallo. En este caso no, porque la norma establece que el tribunal de una vez señala día y hora para la vista. Y entonces, para efectos prácticos, eso implica que si yo interpongo un recurso de apelación en el juicio oral, lo tengo que interponer con expresión de agravios, es decir, exponiendo de una vez en el memorial de interposición cuáles son los motivos de mi inconformidad con el fallo. De lo contrario, esa apelación no podría tener un resultado favorable. ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, hasta ahí llegamos con el trámite general del juicio oral. Igual que en el caso del juicio sumario, tenemos un trámite general, que ya vimos el juicio sumario, ya vimos el del juicio oral, y luego van existiendo particularidades normalmente en función de la materia que se va a discutir en ese juicio oral o en ese juicio sumario, es decir, algunas variaciones que en función de ese tema que se va a discutir existen con respecto a estos trámites generales que ya vimos. Y entonces vamos a platicar, les decía, de los distintos juicios orales y juicios sumarios, no necesariamente en un orden específico, y lo vamos a ir haciendo en función de los trabajos que se les vayan asignando a ustedes. Entonces ya les asignamos el primer caso. Antes que se me olvide, que ya no les pedí su próximo trabajo para el siguiente martes, porque se me olvidó decírselos la clase anterior. Yo les voy a subir hoy en la noche el siguiente caso, y de aquí en adelante ya no les voy a avisar. Están ustedes pendientes cuando les subo el caso y van a tener por lo general una semana para resolverlos. Entonces vamos a subir hoy en la noche el próximo caso, lo tendrán que traer resuelto para el próximo jueves, y así seguiremos resolviendo los subsiguientes casos. Entonces más o menos la metodología va a ser que vamos a ir viendo. Por supuesto no da tiempo de ver casos o ejemplos de todos los posibles juicios sumarios o de todos los posibles juicios orales. Entonces vamos a tomar algunos más o menos representativos como para que ustedes se formen una idea, y ustedes van a presentar la solución de su caso, que en el primero de ellos ya lo hicieron. Luego vamos a ver qué debería mejorarse de los memoriales que ustedes presentaron,
Y a continuación ya vamos a dar la explicación general del tema que corresponda. Entonces, suponiendo que la solución correcta al caso que se les presentó en la ocasión anterior hubiera sido un juicio oral de rendición de cuentas, pues revisamos primero sus memoriales y a continuación hacemos una exposición sobre el juicio oral de rendición de cuentas. Y así vamos a ir con todos los demás casos que se les vayan asignando. Y pues en aquellos que por razones de tiempo no sea posible asignarles un caso para que lo resuelvan, por lo menos vamos a ver aquí en clase algo sobre el tema. ¿Está más o menos clara la metodología? Entonces, vamos a ir viendo pues más o menos al estilo de lo que hicimos el semestre pasado. Vamos a ir viendo aquí los trabajos que ustedes presentaron y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Entonces, del grupo de Cristina García, ¿ustedes? ¿Alguien que pasa? Del grupo de Luis Pedro Rayo, del grupo de, con su trabajo pues usted, con el grupo de Mónica de la Roca, María Fernanda de la Roca, perdón, y el de Marcela Posadas. Buenas tardes. Deberíamos dar por sentado que ustedes ya conocen los requisitos formales de la demanda y cómo cumplirlos. Entonces, algunas partes de la demanda las vamos a ir dejando por alto, en el entendido de que ya lo hicieron bien en este trabajo y lo hicieron bien porque ya saben cómo hacerlo. Solo antes de pasar a las partes importantes de su trabajo, nos vamos a detener en algunas cosas que tal vez merecerían algún comentario de lo que ustedes hicieron. Primero, del grupo de Luis Pedro Rayo. ¿Quién es usted? A ver, ustedes presentaron su memorial dirigido a un juez de paz. Cuénteme por qué. Y a ver, usted explíqueme por qué lo presentó ante un juez de primera instancia. Perdón, ¿usted su nombre cuál es? María Fernanda. A ver, ¿usted? No tengo un valor determinado para decir, no va a dar este dinero, únicamente, y después pagar eso, y no sé en realidad cuánto tenemos exacto al final. A ver, ¿usted cuál es la respuesta correcta? Es que nosotros también pedimos horas pasadas y también hasta que se sea efectiva de entrega del inmueble, igual. A ver. Creo que luego lo que decía, después de que la pregunta del artículo 5, después de hacer una capilla, se debía el momento que se termina la función y la competencia. Más o menos en este lado, la competencia terminaría en el momento que se presenta la demanda, sin importar que el monto vaya a seguir ascendiendo, según pase en diferentes meses de ¿Alguien se sabe la respuesta correcta? ¿Cómo determinamos la competencia del juez aquí? ¿Qué tipo de prestación son las rentas en el contrato de arrendamiento? ¿El contrato de arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo o es un contrato con una única prestación que se agota en un único momento? Entonces son prestaciones periódicas. Y si son prestaciones periódicas, aplicamos el artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Tercero, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual.
Yo cuando vi que los otros 3 trabajos los presentaron dirigidos al juez de primera instancia, asumí que era porque todos tenían clara esta regla, porque es una regla de la que platicamos el año pasado. Entonces fue casualidad que los demás lo tuvieran bien. Entonces siempre pónganle atención al tema de la competencia, es una de las primeras cosas que uno debería analizar antes de sentarse a trabajar esto. Entonces no importa, pudiera ser que solo le estemos cobrando una renta, que el señor desocupó al mes siguiente y entonces solo le estamos cobrando los 13,500 quetzales que corresponden a una renta, pero 8. Pero lo que me sirve de base es el importe anual. No importa si yo estoy cobrando una renta o estoy cobrando las rentas de 10 años, lo que importa es cuánto sería la renta de un año. 13,500 por 12 son como un poco más de 150,000 quetzales y por lo tanto el competente es un juez de primera instancia. De la misma manera, si las rentas fueran, por ejemplo, de, qué sé yo, 500 quetzales, pero estoy cobrando 120 meses de renta y eso me da 60,000 quetzales. De todos modos, el competente es un juez de paz, porque el importe anual de eso son 6,000 quetzales y la competencia le corresponde a un juez de paz. No importa la cantidad de rentas que esté cobrando, o no importa si, como en este caso, la persona todavía está viviendo ahí y por lo tanto, si no tuviéramos esta regla, pudiéramos suponer que es un asunto de valor indeterminado. Aquí dice, servirá de base su importe anual. Entonces, es de valor determinado y el valor determinado es en función de un año. Bueno, luego, ¿qué más? Siempre en este caso de Luisa, dice señor juez de paz del ramo civil del departamento de Guatemala. Si fuera el competente un juez de paz, los jueces de paz no tienen competencia departamental, por regla general tienen competencia en un municipio. Entonces, en todo caso, hubiera sido del municipio y departamento de Guatemala, o si usted quiere, del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Y en el caso de ustedes, solo una observación. En el caso de este grupo de Marcela, en el apartado de expongo empiezan haciendo referencia a la dirección y procuración, luego el lugar para recibir notificaciones y luego la calidad con la que actúo. En este caso lo primero que tendríamos que haber hecho mención era de esa representación que se estaba ejercitando y ya después la dirección y procuración y todo lo demás. Luego, una observación que es algo que todos tuvieron bien, pero mejor hacemos la observación. Aquí la historia era que este señor, en lo individual, era dueño de un bien inmueble y siendo el dueño del inmueble, otorgó el contrato de arrendamiento. Posteriormente, aportó ese bien inmueble o lo vendió, no recuerdo, a la sociedad. La cosa es que ya para el momento que debía plantearse la demanda, la sociedad era la dueña del inmueble. Todos hicieron comparecer en el proceso a la sociedad y no al señor en lo personal. Esa era la forma correcta de hacerlo. Efectivamente, el titular del derecho en este momento es la sociedad. El código habla algo sobre la transmisión a título particular del derecho controvertido, pero es una norma que opera cuando la transmisión se da durante el curso del proceso. Entonces, si la aportación del bien inmueble no hubiera sido como fue antes de que existiera el proceso, si lo hubiera sido ya durante el curso del mismo, entonces la regla hubiera sido distinta. Dice la norma que el proceso sigue entre las partes originarias. Entonces el señor hubiera seguido siendo parte aún cuando ya no era el dueño del inmueble. Pero en este caso, como fue antes, pues efectivamente la que tenía que demandar era la sociedad. Y entonces ahora sí, vayamos viendo en el orden en que están el objeto de la comparecencia nada más. Objeto de mi comparecencia. Comparezco ante usted respetuosamente para mover el juicio sumario de desocupación de bien inmueble y cobro de rentas en contra de los señores Gonzalo González González y Juana Córdoba Pérez, cuya residencia desconozco, pero que pueden ser notificados en séptima avenida. Hasta ahí. Siguiente. Objeto de mi comparecencia. Comparezco con el objeto
Gracias. Siguiente. Gracias. Todavía no pasemos con usted. Por ahí preguntaban en la clase anterior si existía alguna diferencia entre la desocupación y el desahucio. Para efectos del proceso que nos interesa, la desocupación y el desahucio los entendemos como sinónimos. Cuando vemos el artículo 229, dice que se tramitarán en juicio sumario los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Y si pasamos al artículo 236, el nombre del capítulo que está inmediatamente antes hace referencia a juicios sobre arrendamiento y desahucio. Y luego va utilizando el código indistintamente ambos términos. El acápite del artículo 237 dice desahucio y luego dice la demanda de desocupación podrá ser entablada, etcétera. Luego el artículo 238, por ejemplo, hace referencia a las personas afectadas por el desahucio, y así va el código haciendo indistintamente referencia a ambos términos. Por lo tanto, para efectos de este proceso, los entendemos como sinónimos, y por eso es que ven ustedes que en alguno de los casos de los tres que vamos viendo hasta el momento se hacía referencia a un juicio sumario de desocupación, en otros se hacía referencia a un juicio sumario de desahucio. Cualquiera de las dos está bien. Yo lo único que recomendaría para tener cierta uniformidad en la redacción de mi escrito es que si voy a utilizar la palabra desahucio, utilice la palabra desahucio en todo el curso del memorial, o si voy a utilizar la palabra desocupación, utilice la palabra desocupación en todo el curso del memorial. Por supuesto, salvo cuando esté haciendo una cita de una ley, que copiaré la ley tal como está redactada. Si ven ustedes, estos tres grupos presentan una demanda en juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas, y lo hacen tanto en contra del arrendatario como en contra del fiador. Ambas pretensiones en contra de las dos personas, el arrendatario y el fiador. Ahora veamos una diferencia en el trabajo del último grupo. Entonces, si se dan cuenta, este último grupo hace una separación, y es una separación que es correcta, porque a la fiadora yo no le puedo demandar la desocupación porque ella no está ocupando el inmueble. El que está ocupando el inmueble es únicamente el arrendatario. Entonces, la desocupación solo se la demando a él. El cobro de renta sí, porque el deudor ahí es el arrendatario, pero además la fiadora está garantizando el cumplimiento de esa obligación, y por lo tanto le puedo demandar a ella también. Si hubiera querido, hubiera podido demandar solo al fiador, solo al arrendatario, perdón, o incluso hubiera podido demandar solo al fiador, pero no tendría mucho sentido demandarle al arrendatario solo la desocupación y demandarle al fiador solo el cobro de rentas, pero teóricamente se podría. Pero el hecho es que son prestaciones distintas, y el hecho de que estemos haciendo todo en una sola demanda no necesariamente quiere decir que todas las pretensiones vayan dirigidas en contra de todos los demandados. Lo normal va a ser que así sea, pero en este caso, por ejemplo, no es así. Entonces, solo en un segundito tenemos que hacer esa separación. Entonces es correcto, como dicen aquí, juicio sumario de desocupación en contra de fulano y juicio de cobro de rentas atrasadas en contra de fulano y fulana. Otra forma de redacción, cualquiera de las dos está bien, podríamos haber dicho juicio sumario de desocupación en contra de fulano, juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra de fulano, y solo de cobro de rentas atrasadas en contra de fulano. Cualquiera de las dos redacciones da lo mismo, perdón. En este caso, las otras tres demandas
Digamos que se corre usted el riesgo. En la práctica es prácticamente imposible que le declararan con lugar esa excepción, pero se pone usted en el problema de tenerla que discutir si es que se les ocurre plantearla, y además, aunque al abogado de la otra parte no se le ocurra, técnicamente lo correcto es hacer la separación. Entonces, si quieren, platiquemos de los hechos. Primero, antecedentes del contrato de arrendamiento. El artículo 1860 del Código Civil, en su parte conducente, establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes obliga a dar Se obliga, dice la ley. Siempre pónganle atención a la copia que hacen de los artículos, porque en realidad no cambia mucho el sentido de la norma con la palabra que se omitió. En otros casos sí podría ser importante, e incluso si el sentido cambia mucho, podría parecer que es algo intencional del abogado, y el abogado podría ser sancionado por estar citando leyes supuestas. Se obliga a dar uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce en precio determinado. En el presente caso, el día 1 de febrero de 2018, de forma personal, celebré el contrato de arrendamiento con el señor Gonzalo González González sobre el inmueble ubicado en la 40 calle 2375, Colonia Lourdes, zona 16, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, en el cual se constituyó como fiadora la señora Juana Córdoba Pérez. La voy a interrumpir acá. Hay dos demandas que inician como esta: la cita de una norma jurídica y luego ya alguna referencia al caso concreto. No es que esté mal, pero lo mejor sería no hacerlo de esa forma. Hemos dicho que si en el apartado de hechos se acostumbra a involucrar normas jurídicas, no se hace una relación de hechos aislada y luego por separado solo el fundamento de derecho, pero la invocación de las normas jurídicas debería venir más adelante en la narración, porque al final de cuentas es un apartado de hechos y en principio se trata de ir contando la historia. Luego las normas jurídicas van a ser el apoyo de la argumentación que voy a ir teniendo en esa narración. Este tipo de redacción es más propia de una resolución del juez, de un auto o de una sentencia. En su auto o en su sentencia el juez cita primero la norma jurídica y ya luego establece qué es lo que se desprende del caso concreto. ¿Sigamos? Dentro del mismo se pactó que en concepto de renta, el arrendatario Gonzalo González González debía pagar la cantidad de 3.036 quetzales, renta que se obliga a pagar en forma mensual, anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno dentro de los primeros 5 días hábiles del mes que corresponde. Por su parte, la señora Juana Córdoba Pérez, en el mismo contrato de arrendamiento, se constituyó como fiadora en forma mancomunada y solidaria del arrendatario Gonzalo González González por todas y cada una de las obligaciones contraídas por él mediante el contrato de arrendamiento por todo el plazo original de este contrato, sus eventuales prórrogas y hasta la total y efectiva desocupación y entrega del inmueble objeto del arrendamiento. En relación al anterior, el arrendatario Gonzalo González González, quien se comprometió al pago del monto indicado anteriormente en concepto de renta, no pagó la renta correspondiente al mes de agosto dentro del plazo estipulado. Por lo anterior, se procede a entablar la presente demanda de desocupación y cobro de renta en el procedimiento de juicio sumario en contra de Gonzalo González González y Juana Córdoba Pérez. Le interrumpo nuevamente. Aquí más o menos a mitad de este párrafo hace referencia a que el señor no pagó la renta correspondiente al mes de agosto, no dice de qué año, y luego en el transcurso de la demanda esto es recurrente, hace referencia a algún mes sin indicar de qué año. Ahí la narración de hechos no está en términos claros y precisos, y este problema lo tienen varias de las demandas que revisamos. Perdón, y aquí volviendo a lo que preguntaba su compañera hace un momento, aquí en el fondo la demanda sí es una demanda defectuosa porque la narración no está en términos claros y precisos, que también es poco probable en la práctica que la declaren con lugar, porque más o menos se entiende la idea de qué estamos hablando, es cierto, pero en el fondo efectivamente la demanda no cumple con el requisito legal. Dígame. Tengo una duda, acaba de surgir con respecto a lo que es la comparecencia de la demanda de ¿Qué hubiera pasado si yo planteo así la demanda de desocupación y aparte de cobro de renta casada y ellos son pareja? O sea, se me ocurrió ahorita y no estoy siguiendo la desocupación. Lo que pasa es que
Lo vamos a ver más adelante, pero dentro de las normas que rigen este juicio sumario, hay una que dice que la orden de desocupación afecta al arrendatario, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. Entonces usted no tiene necesidad de demandar a todos los ocupantes, porque si no, aun cuando fuera este el caso, siguiendo ese razonamiento, supóngase que efectivamente las partes en el contrato fueron el señor como arrendatario, la señora como fiadora, son pareja, viven juntos, pero además tienen 5 hijos y viven con la suegra, el suegro y 2 tíos. No los puede demandar a todos. Entonces usted demanda al arrendatario y si obtiene una orden de desocupación en contra de él, esa orden de desocupación afecta a todos. ¿Sigamos? De la propiedad del inmueble. Al momento de celebrar este contrato, el día 1 de febrero de 2018 celebré el contrato de arrendamiento con el señor Gonzalo González González a título personal, debido a que es propietario del bien inmueble ubicado en la 40 calle 23-85, Colonia de la Burda, zona 16, en Guatemala, departamento de Guatemala. El 15 de año del presente año, enajené el inmueble objeto del contrato y de la presente demanda, aportándolo a la entidad distribuidora Patito, Sociedad Anónima, atendiendo a lo estipulado en el artículo 27 del Código de Comercio de Guatemala, lo cual contiene la inscripción de dominio número 3 de derechos reales de la finca inscrita número 234, folio 43, libro 32 de Guatemala. Dentro del contrato de arrendamiento en cuestión, en la cláusula H se establece que el arrendatario entiende y acepta expresamente que el arrendante podrá vender o gravar el inmueble objeto de este contrato en cualquier momento, respetándose la vigencia y el plazo del presente contrato. En consecuencia, la relación contractual existente se da entre la entidad mercantil distribuidora Patito Sociedad Anónima y los señores demandados. Por lo tanto, procedo a entablar la presente demanda en representación de la entidad mencionada, propietaria del inmueble arrendado. Número 2. De la resolución del contrato de arrendamiento. Dentro del mismo contrato se pactó una condición resolutoria en la que se combinó que la falta de pago de una sola de las rentas pactadas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato y a cobrar en la vía respectiva la renta o rentas dejadas de pagar. El artículo 1581 del Código Civil establece que la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. En el presente caso, el señor Gonzalo González González, habiéndose obligado a pagar de forma mensual anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, la cantidad de 13.400 quetzales en concepto de renta, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes que corresponda, no pagó la renta respectiva al mes de agosto del año 2018, dentro del plazo pactado, por lo que el contrato de arrendamiento celebrado quedó sin efecto desde el momento en el que el demandado Gonzalo González González incumplió con la obligación pactada. En consecuencia, el contrato queda sin efecto sin necesidad de resolución judicial. Asimismo, el artículo 1582 del Código Civil establece que en cuanto a la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita, debe ser declarada judicialmente, por lo que en lo que respecta a la condición resolutoria del contrato de arrendamiento en la que se combinó que la falta de pago de una sola de las rentas pactadas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato y a cobrar en la vía respectiva la renta o rentas dejadas de pagar, tanto la resolución, desocupación y el cobro de rentas deberá ser declarado judicialmente. Un momento. ¿Alguien tiene por ahí impreso el caso? No. Bueno, aquí lo vemos. Gracias. El caso efectivamente decía en la cláusula segunda, literal H, no, literal I, condición resolutoria. Queda convenido que la falta de pago de una sola de las rentas pactadas o mora en el pago de consumo de energía eléctrica, agua potable, teléfono o cuota de mantenimiento del condominio en el que está ubicado el inmueble objeto del presente arrendamiento dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato y a cobrar en la vía respectiva la renta o rentas dejadas de pagar, a cuyo efecto el arrendatario expresamente manifiesta que renuncia al fuero de su domicilio y que señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones de emplazamientos, X dirección.
Este contrato, a mi juicio, es un contrato que no está, en esta parte, no está redactado en términos tan claros. ¿Por qué? La literal esta se titula condición resolutoria, pero luego su contenido no es exactamente el de una condición resolutoria, sino lo que establece el contenido de esa parte es una habilitación al arrendante para que bajo ciertas circunstancias pueda pedir, dice aquí expresamente, a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato. Entonces, ya no trata de que si se produjeran ciertas circunstancias, el contrato quedará resuelto, que es en realidad lo que sería el contenido de una condición resolutoria. Luego, veamos el texto de la demanda esta. Dice al final de este numeral romano 2 de los hechos, que dice de la resolución del contrato de arrendamiento. Al final, las último par de líneas de este apartado dice: tanto la resolución, desocupación y el cobro de rentas deberá ser declarado judicialmente. Pero ahora vayamos al objeto de la comparecencia. Dice aquí que este es un juicio sumario de desocupación de bien inmueble y cobro de rentas. Nunca dice que sea un juicio de resolución de contrato de arrendamiento. Entonces, unas partes de la demanda como que no mucho juegan con otras. Entonces, aunque estuviera totalmente claro que esto sí es una condición resolutoria, lo que se pactó en el contrato, pues si voy a invocar la condición resolutoria es porque voy a pedir que se declare la resolución del contrato, que en este caso no lo estoy haciendo, pero en los hechos sí estoy diciendo que tengo que pedir la resolución del contrato. Entonces hay por ahí una contradicción en la propia demanda. A mi juicio, que no es una verdad absoluta, porque el texto del contrato efectivamente dice condición resolutoria, 2 puntos, y a continuación tiene un cierto contenido. Alguien podría tratar de sostener esto, efectivamente es una condición resolutoria. A mi juicio no lo es, pero si lo fuera y lo vamos a tratar de hacer valer como condición resolutoria, es para pedir la resolución del contrato. A mi juicio no es una condición resolutoria, y a mi juicio no necesitamos la condición resolutoria. ¿Por qué? Porque tenemos unas causales de desocupación establecidas en el Código Civil. Y el Código Civil, cuando trata esta materia, es un poco desordenado y un poco falto de precisión también en cuanto a de qué estamos hablando. En líneas generales, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del juicio sumario de rescisión de contrato. En general, en el Código, si ustedes ven la totalidad de normas del Código Civil, el Código Civil no tiene clara la distinción, o pues el legislador no tuvo clara la distinción entre la rescisión y la resolución, y por lo tanto en las normas del Código Civil se mezcla la rescisión con la resolución y nunca sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y en esta parte del contrato de arrendamiento, como que tampoco queda claro de qué figura es de la que estamos hablando. Dice el artículo 1929, termina el contrato de arrendamiento y establece ciertas causales por las cuales ese contrato de arrendamiento termina. Luego dice el 1930, puede rescindirse el arrendamiento. Y al final de cuentas, aquí lo que se estableció en el contrato como una condición resolutoria es ni más ni menos que el incumplimiento de las obligaciones de la parte arrendataria. Y dice este artículo 1930, primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Entonces, también a mi juicio esto abona para entender que no podemos considerar eso como una condición resolutoria, como una condición resolutoria, porque ya el Código dice acá que esto en todo caso sería una causal de rescisión, no de resolución. Pero luego, como partiendo del hecho de que todo está medio confuso, el Código llega a una solución que para efectos prácticos es mucho más simple, tal vez no será lo más técnico del mundo, pero para efectos prácticos es mucho más simple. Y dice el artículo 1940, el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento, lo puede dar por terminado, no importa si es rescisión, si es resolución, si es lo que ustedes quieran,
da por terminado o puede dar por terminado el contrato de arrendamiento en los casos generales en el artículo, establecidos en el artículo 1930, dentro de ellos el incumplimiento de las obligaciones de las partes, y en los especiales siguientes, y tiene un listado de causales por ahí. Entonces, a mi juicio, no había en este caso necesidad de involucrar el tema de la resolución del contrato, pero si lo íbamos a involucrar, tendría que ser transversal a toda la demanda, como pasa con cualquier pretensión. Es decir, lo menciono en el objeto de mi comparecencia, lo menciono en los hechos, hago una argumentación al respecto en los hechos, tengo algo en el fundamento de derecho, y en la petición de fondo también tengo que hacer referencia a esto, porque si vamos a la petición de fondo de esta demanda, tampoco se hace alguna relación a la rescisión del contrato. Entonces dice de fondo: con lugar la demanda de desocupación de bien inmueble, cobro de rentas, en consecuencia se ordena la desocupación del inmueble, a su vez se condena a los demandados al pago de tanto que son las rentas, las cuotas, y se acabó. No menciona nada de la resolución del contrato. Entonces, como les insisto, no era necesario. Yo en un proceso de este tipo donde se pretende la desocupación, jamás me haría bolas involucrando temas de rescisión o de resolución del contrato, simplemente pediría la desocupación fundamentado en las normas que así lo permiten. Entonces sigamos. Y se los digo sobre todo, pues para empezar, porque está mencionado en este trabajo, pero creo que en las 4 demandas se hace referencia a la existencia de una condición resolutoria. Entonces, pues para todos vale el mismo comentario. ¿Sigamos? Tercero, de la desregulación del inmueble. El Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 219, inciso primero, establece como materia de juicio sumario los asuntos de arrendamiento y desocupación. El contrato de arrendamiento, objeto del presente contrato, en la cláusula y condición resolutoria, establece que queda convenido que la falta de pago... Solo, perdón, hay un tema de redacción, dice el contrato de arrendamiento objeto del presente contrato. Probablemente pudieron haber... Exactamente. ¿Sí? Establece que queda convenido que la falta de contrato de una de las rentas... Falta de pago. Falta de pago. Sí, falta de pago de una de las rentas pactadas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato. Como se estableció anteriormente, el pago del concepto de renta debe cancelarse dentro de los primeros 5 días del mes correspondiente, no habiéndose pagado de la renta correspondiente al mes de agosto, y por ende, habiéndose tratado del cumplimiento de la obligación del señor Gonzalo González González y articulado en el contrato de arrendamiento de la cláusula I, me da el derecho a requerir judicialmente a través de la presente demanda de la desocupación del bien inmueble. Detengámonos por aquí otra vez. Esta es una demanda que tiene fecha 8 de agosto del 2018, que esto es una fecha incluso anterior al momento, para empezar, anterior al momento en que empezamos el semestre, pero es anterior a la fecha en que yo les asigné el trabajo. Una de las instrucciones que tenían ustedes en su trabajo era: en la fecha de la demanda debe ir la fecha en que, según el análisis del grupo, debería presentarse esta demanda. Entonces, para empezar ahí, no se cumplió la instrucción. Pero en todo caso, es una demanda que fue presentada todavía durante el mes de agosto. Supongamos que hubiera sido con fecha de hoy 30 de agosto o de mañana 31 de agosto. El hecho es que es una demanda que fue presentada durante el mes de agosto. Y es una demanda que se presenta durante el mes de agosto basado en el incumplimiento de la renta del mes de agosto, que debió haberse pagado dentro de los primeros 5 días del mes. No se pagó, efectivamente a estas alturas ya está atrasado con el pago de esa renta, pero todavía estamos dentro del mes a que corresponde esa renta, el mes no ha vencido. Y entonces regresamos al Código Civil. En el artículo 1930 ya veíamos que dice que el contrato de arrendamiento se puede rescindir cuando las partes faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, que es una norma general, pero específicamente para la falta de pago, falta de cumplimiento de la obligación de pago de las rentas, el artículo 1940 tiene una norma más especial. Dice: cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta,
y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Dice por lo menos 2 meses vencidos. Alguien me preguntaba antes de empezar la clase anterior si es válida la estipulación contractual en la que establecemos que se puede pedir la desocupación con la falta de pago de una sola de las rentas. Nuevamente el texto del contrato decía: queda convenido que la falta de pago de una sola de las rentas pactadas o mora en el pago de consumo de energía eléctrica, agua potable, teléfono o cuota de mantenimiento del condominio en el que está ubicado el inmueble objeto del presente arrendamiento dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato y a cobrar en la vía respectiva las rentas dejadas de pagar. El hecho es que la norma, la disposición contractual establecía que la falta de pago de una sola de las rentas me daba derecho como arrendante a pedir la desocupación del inmueble. Por el otro lado, tengo una norma legal que dice que se puede pedir la desocupación cuando o se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando el arrendatario no está solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Y esta norma implica 2 cosas. Para empezar, que no es con un solo mes de renta que puedo exigir la desocupación, y luego ni siquiera basta que haya dejado de pagar en las fechas correspondientes, sino que los meses tienen que estar vencidos, aun cuando la obligación de pago sea por anticipado. Entonces, en este caso, mi obligación de pago, la obligación de pago del arrendatario, efectivamente en los 5 primeros días hábiles del mes. Ya al 6º día hábil ya está en una situación de incumplimiento. Pero luego el mes no ha vencido, y si siguiéramos la norma deberíamos entender que para que se pudiera configurar la causal de desocupación tendríamos que esperar no solo que venza agosto, sino que además venza septiembre para tener 2 meses de renta vencidos. Ahora, tengo por un lado una norma legal que me dice eso, tengo por el otro lado una disposición contractual que me dice algo distinto. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? ¿Puedo trabajar con base en la disposición contractual o no? Y antes de darles mi opinión, tal vez escuchamos algún par de opiniones de ustedes. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Solo me amenazó, ¿sí? En materia contractual, lo que hace la norma es establecer los fundamentos básicos para que después los contratantes, las partes del contrato, según su voluntad, se debe respetar su voluntad, porque lo que hace la norma es establecer los pueden ser partir los contratos. En materia de contratación civil, y funciona lo mismo en contratación mercantil, opera en general, como regla general, un principio que se llama de autonomía de la voluntad, que es más o menos lo que dice aquí su compañero, es decir, a no ser que la ley expresamente disponga lo contrario o que la ley expresamente lo prohíbe, las partes pueden establecer en sus contratos cualquier estipulación que ellos deseen, e incluso la regla general permite pactar en contra de lo dispuesto en la ley. Esa es la regla general. Y entonces es, en líneas generales, una cuestión de principio, no es que esté expresamente recogido en una parte de la ley, pero el principio dice que yo no puedo pactar en contra de lo dispuesto en la ley cuando se trata de una norma de orden público. Ahora, el problema que tenemos es que no hay una separación en cuanto a cuáles son normas de orden público y cuáles no. Entonces es más un tema de tratar de estudiar el contenido de la norma como para tratar de llegar a una conclusión en el sentido de si esa es una norma de orden público o no, y por lo tanto se puede pactar en contra de lo dispuesto en esa norma o no. Teniendo eso en cuenta, no hay una verdad absoluta respecto a este tema, ni hay algo que esté escrito en piedra. Mi opinión va más
por el lado de lo que decía aquí su compañero, es decir, en materia específica del arrendamiento, las normas están establecidas sobre todo buscando la protección del arrendatario, y esa es precisamente la razón de que exista una ley de inquilinato y que el Código Civil no haya derogado esa ley de inquilinato y el legislador haya permitido la coexistencia de esas leyes. Es decir, lo que se busca o la idea que está detrás de esto, la podremos compartir o no, podremos decir que es correcto o no, que es justo o no, lo que ustedes quieran, pero la idea que está detrás de todo esto es la convicción de que el arrendatario estará en una posición económica desfavorable con respecto al arrendante, porque digamos, la suposición, que no necesariamente va a ser así en la práctica, pero la suposición es que si yo tuviera dinero suficiente para comprarme una casa, en vez de arrendarla, la compraría, y este otro, que es el arrendante, pues sí tiene una mejor posición económica, porque seguramente tendrá una casa que utiliza para él y como mínimo otra que me está dando a mí en arrendamiento. Entonces, bajo esa idea, la ley busca pues tratar de compensar esa desigualdad económica, más o menos bajo la misma idea que trabaja el Código de Trabajo cuando establece normas tutelares para los trabajadores, o el derecho de familia cuando se trata de proteger a la parte más débil de la relación familiar. Entonces, les insisto, lo podrán ustedes compartir o no, pero esa es la idea que está detrás de las normas. Ahorita voy con usted. Y entonces, para mí, estas normas que tratan sobre la protección del arrendatario son normas de orden público. Por lo tanto, no podríamos pactar en contrario. Y entonces tenemos una disposición que dice, cuando el arrendatario no está solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Para efectos prácticos, ¿qué me representa de diferencia una u otra opción? Para empezar, partamos de lo que habíamos platicado algunas veces. Luego de presentar esta demanda, yo casi con seguridad, a no ser que el demandado no se pusiera a la demanda o que decidiera de buena fe entregar el inmueble o lo que ustedes quieran, si el demandado se quiere oponer a este proceso, vamos a tardar en la tramitación de este proceso 2, 3, 5 años, el tiempo que sea. Entonces, tomar una u otra posición, ¿qué diferencia me representa? En tiempo de vida real, un poco más de un mes. Hoy es 30 de agosto y esta demanda, si seguimos el criterio con base en la norma legal, yo la podría presentar el 1 de octubre. En 1 mes y 2 días yo puedo estar presentando esta demanda. ¿Qué pasa si adopto uno u otro de los criterios? Si yo sigo lo que dice la norma legal, por lo menos en cuanto a los tiempos que me permiten acudir a la demanda de desocupación, no voy a tener problema. No hay algún fundamento que permitiera decir, no, es que no tenía que esperar 2 meses, tenía que esperar 4. No lo hay. Luego, si sigo lo que dice el contrato, puede ser que el juez diga, pues efectivamente aquí las partes se comprometieron a esto, la ley dice que desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, y por lo tanto yo voy a respetar lo que dice el contrato. Y con 1 mes que tiene esta persona de no haber cumplido con su obligación, se atrasó en el pago de la renta de 1 mes, yo decreto la desocupación. Pudiera ser que el juez adopte esa posición, pero también pudiera ser que el juez siga lo otro que platicamos y diga, no, esta norma es una norma de orden público, las partes no pudieron haber pactado en contrario, y entonces la causal de desocupación se configuraría solo con la existencia de 2 meses de renta vencidos. Entonces implica eso, que habiendo presentado yo la demanda hoy, dentro de 3 años el juez me va a dictar una sentencia, y me va a dictar una sentencia donde me va a decir, le declaro sin lugar su demanda, porque cuando usted la presentó no existían los 2 meses de renta vencidos que establece la ley. Y entonces podré iniciar ahora otra demanda, porque ahora resulta que ya no me debe solo 1 mes de renta, sino me debe 3 años y 1 mes. Pero perdí un montón de tiempo por no ir a la segura. Entonces la recomendación, como les digo, no está escrito en piedra, pero la recomendación sería seguir lo que establece la norma legal. Muchos, desde hace ya varios años, muchos acostumbran incluir disposiciones como esta en su contrato de arrendamiento, y por eso fue que se las presenté. Pero a mi juicio, y sobre todo pasa mucho en la práctica, que yo voy a trabajar una demanda no con base en un contrato que yo mismo haya redactado, sino que me llevan un contrato que autorizó otro notario. Entonces,
pues yo le recomendaría fundamentarse en la causal establecida en la ley y no tanto en las estipulaciones especiales que se pudieran establecer en un contrato, que en otro tipo de contratos pues podrán ir ustedes con una mayor convicción de poder obtener un resultado favorable, pero en este sí es demasiado riesgoso a mi juicio, ¿sí? ¿Cuándo se consideraría ya vencido la venta del mes? Cuando ya estemos en el mes siguiente. Sí. Por eso les decía que en el caso particular esta demanda se podría presentar el 1 de octubre, si es día hábil. Y la otra que con lo que hablamos ahorita de esa condición resolutoria, viéndolo desde esa perspectiva, se podría considerar como un contrato usurario. Como un contrato usurario, yo creo que no. Creo que no, porque la... ¿Qué manda? ¿Qué manda? La cláusula se podría tener por no puesta, ¿no? Eso. Su compañera dice la cláusula se tendría por no puesta, yo consideraría que es esto. Un contrato usurario, lo que establece la ley es que un contrato es usurario cuando una de las partes, aprovechándose de su posición económica, pues más o menos fuerza a la otra a aceptar condiciones que le son evidentemente desfavorables. Entonces, sobre todo entendemos que existen contratos usurarios en el tema de los intereses, por ejemplo. Si usted pacta, por ejemplo, una tasa de interés del 10% mensual, eso podría ser un contrato usurario, por lo menos una cláusula usuraria, esa que establece el tema de los intereses. Entonces, regresamos acá. Decía, perdón, la parte esta de la desocupación del inmueble, dice: el Código Procesal Civil y Mercantil, en su inciso artículo 229, inciso primero, establece tal cosa: el contrato de arrendamiento objeto del presente contrato, que sería de la presente demanda, en la cláusula tal, establece que queda convenido que la falta de pago de una de las rentas pactadas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato. Como se estableció anteriormente, el pago en concepto de renta debe cancelarse dentro de los primeros 5 días del mes correspondiente, no habiéndose pagado la renta correspondiente al mes de agosto del año 2018 y por ende habiéndose faltado el cumplimiento de la obligación del señor Gonzalo González, y a lo estipulado en el contrato de arrendamiento en la cláusula tal, me da derecho a requerir judicialmente a través de la presente demanda la desocupación del bien inmueble. Siempre que yo presento una demanda de desocupación, a no ser, vamos a ver cuando ya estemos platicando un poco más del juicio de desocupación, que yo puedo presentar una demanda de desocupación en contra de un simple tenedor o en contra de un intruso. En esos casos, por supuesto, no necesito causal de desocupación, pero cuando el tema viene de una relación contractual, siempre necesito una causal de desocupación para poder plantear la demanda. Y la causal de desocupación que estoy invocando debe quedar totalmente clara en el contrato. Aquí nos formamos una buena idea de cuál es la causal de desocupación o por qué estoy pidiendo la desocupación, pero no llega a existir una total claridad al respecto. El contrato de arrendamiento en la cláusula tal establece que queda convenido que la falta de pago de una de las rentas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato. Como se estableció anteriormente, el pago debe cancelarse en tales fechas y el señor no ha pagado. Y entonces dice: por ende, habiéndose faltado el cumplimiento de la obligación del señor y a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, me da el derecho a requerir judicialmente a través de la presente demanda la desocupación del bien inmueble. ¿Basado en qué? Legalmente. De que nos da derecho de pedir la desocupación. O sea, en su contrato de arrendamiento usted estableció que si yo no le pago en las fechas que le tengo que pagar, puede pedir usted la desocupación, ¿cierto? Ahora, configurada esa situación y suponiendo que nos vamos a confiar en lo que dice el contrato y sobre esa base vamos a demandar, ¿cuál sería su fundamento legal para pedir que con base en ese incumplimiento del contrato yo desocupe el inmueble? Aparte de que nos basaríamos en la autonomía de la voluntad de las partes para pactar en el contrato. Lo de la autonomía de voluntad nos serviría para establecer si la cláusula es válida o no, pero digamos su fundamento
legal para demandar la desocupación. En el 1583, primero, que decía que el Estado declaraba la resolución a resolución del contrato, pero estábamos hablando Ajá. hace rato de que no había resolución, pero nosotros nos basamos en que al declarar eso, entonces las cosas al volverlas al estado en que se llevan antes de celebrarse, según el 1938, la restitución del edificio o de la casa, en ese caso, sería la manera en la que se restituiría las cosas al momento, al estado en el que se encontraban antes de celebrarse. Pero tiene el problema de que su demanda no es una demanda de resolución. Pero no es 1515. Exacto. Entonces, usted primero lo hizo. El 1930 no le sirve. ¿Por qué? Porque el artículo 1940, el 1930 para empezar, está dentro de una parte que trata en general el contrato de arrendamiento. Luego el 1940 está dentro de una parte más específica que trata del arrendamiento relativo a casas y locales. Entonces ese 1940 dice, se puede demandar la desocupación o se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Y luego le dice, cuando el arrendatario esté insolvente en el pago de la renta, de deuda por lo menos 2 meses vencidos. Entonces, si usted quiere invocar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con base en el 1930, no le funciona, porque tiene otra norma específica que le establece, para el incumplimiento en el pago de las rentas, hay ciertas disposiciones especiales. Entonces, el 1930 le serviría para cualquier otro incumplimiento de alguna otra obligación. Por ejemplo, si yo incumplo con mi obligación de darle un mantenimiento adecuado al inmueble, entonces ahí hay un incumplimiento de una obligación contractual y ese se podría invocar como causal de desocupación. Pero para la falta de pago de las rentas, entonces, si nos fuéramos a ir por esa parte que regula el contrato de arrendamiento, entonces tenemos el problema de que la norma específica dice 2 meses. Como les insisto, yo jamás hubiera presentado una demanda con el incumplimiento de un solo mes de renta. Pero así estuviera en el mes de octubre, no tiene problema. Si estuviéramos en el mes de octubre, usted dice, demando la desocupación con base en la causal establecida en el artículo 1940, literal A o inciso primero del Código Civil, que establece que al existir 2 meses de renta vencidos. Entonces ahí no tiene problema. El tema es, si decidiéramos corrernos el riesgo y demandar en agosto, porque no me pagó en los primeros 5 días de este mes, de todos modos tenemos que fundamentar la causal de desocupación. Puestos en esa situación, ¿cuál sería el fundamento? Lo que dice su compañero. El artículo 1519 del Código Civil dice, desde que se perfecciona un contrato, obliga a las partes al cumplimiento de lo convenido. Entonces aquí, para rematar esta parte, hubiéramos tenido que decir, en el contrato se estableció tal cosa, y de conformidad con el artículo 1519 del Código Civil, tal otra cosa. Por lo tanto, en este caso se configura una causal de desocupación adicional a las que establece el Código Civil en sus artículos 1930 y 1940, y sobre la base de esa causal de desocupación establecida contractualmente vengo a demandar. ¿Sí? Perdón, pero aquí, como si ponemos el 1519, dice siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado. Y entonces aquí, de igual manera, esto no afectaría. Pero siga leyendo. Y debe ejecutarse de buena fe y según la intención de las partes. Exacto. Entonces, su argumentación, como le insisto, yo esta demanda así jamás la hubiera presentado, pero si nos fuéramos a ir por ese lado, ¿cuál es su argumentación? Por ejemplo, le cuento un caso que sí presenté yo. Esta es, vamos a ver si me recuerdo cómo es la historia. Un contrato de arrendamiento. Estando vigente el contrato de arrendamiento, por separado entre las mismas partes se celebra una promesa de compraventa, en la cual este que era arrendatario, pues, algún tiempo después de ser arrendatario, le dice al dueño, mire, yo le quiero comprar el inmueble. Bueno, está bien, se lo vendo en tanto.
Bueno, hagamos una promesa de compraventa y dentro de las estipulaciones de la promesa de compraventa, yo como promitente comprador le voy a pagar unas arras, pero en este momento no tengo ni siquiera el dinero de las arras. Entonces las rentas se las voy a pagar el 30 de septiembre, digamos. Y en la promesa de compraventa establecemos que si yo no le pago las arras el 30 de septiembre, queda sin efecto también el contrato de arrendamiento, no solo la promesa, sino además el contrato de arrendamiento, y usted me puede pedir la desocupación del inmueble. Esa era la historia en este caso. Entonces, pues efectivamente se demandó también por la falta de pago de las rentas, pero además se demandó por esa causal. Es una causal que usted no encuentra ni en el artículo 1930 ni en el 1940. Pero para poderle decir al juez, esa causal de desocupación establecida contractualmente es válida, usted se tiene que fundamentar en ese artículo. La idea del artículo no es que se corresponda exactamente a lo que está establecido en una norma legal, porque entonces no necesitaría la estipulación contractual, bastaría la obligación establecida en la ley para que usted estuviera en la obligación de hacer algo. Entonces la idea aquí es que sea algo que no contraríe la naturaleza del tema. Entonces, en el caso del ejemplo que tenemos aquí con su compañera, si usted va a demandar sobre la base de lo que dice este contrato, ¿cuál es su argumento que está detrás? Y usted lo mencionaba hace un momento. Aquí existe una autonomía de la voluntad. Entonces, la última parte del artículo dice, debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de los contratantes. Aquí la común intención de los contratantes era no sujetarnos a lo que establece específicamente la disposición legal, sino que para forzar la solvencia en el pago de la renta se estableció que con el incumplimiento del pago en las fechas estipuladas ya se iba a poder pedir la desocupación. De buena fe, ambas partes aceptamos esto, y de buena fe, yo como arrendante le di este inmueble al arrendatario en el entendido de que ante el mínimo incumplimiento yo podía exigir la devolución de ese bien. Entonces, estando eso establecido en esa cláusula contractual y habiéndolo aceptado el demandado, sobre esa base, ahora yo fundo mi demanda de desocupación. ¿Sí? Los primeros 5 días del mes siguiente, ¿por qué la demanda se podía instalar el 1 de octubre y no el 6? Porque puede llegar la persona, es cierto, el agosto del mes siguiente. Pero pactaron que en los primeros 5 días del mes podía poder hacer el pago efectivo de la renta, ¿no? Entonces, ¿por qué el primero? Y posiblemente usted está pagando el 1 de octubre y él en el tercer día le paga, no los 2 meses vencidos, pero le paga uno. Entonces, eso es un efecto que usted pueda pedir la desocupación del Estado de Si usted le recibe la renta, sí. Lo que pasa es que vayámonos por partes. La norma lo que dice es, su planteamiento es olvidémonos de la disposición contractual, sigamos lo que dice la ley, ¿cierto? Lo que dice la ley es cuando el arrendatario no está solvente con el pago de las rentas y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Entonces, este arrendatario me tenía que pagar el 5 de agosto, no me pagó. Al día de hoy, que es 30 de agosto, ya me debe la renta del mes de agosto. El mes no ha vencido. ¿Cuándo vence el mes de agosto? Cuando empiece septiembre. Entonces, el 1 de septiembre este señor me debe un mes de renta vencido. No importa que todavía tenga 5 días para pagarme la renta del mes de septiembre, ya está vencido agosto. Lo mismo cuando pasemos a octubre. No me ha pagado todo agosto, ya pasamos a septiembre, ya es un mes vencido. Tampoco me paga septiembre, ya pasamos a octubre, ya son 2 meses vencidos. Los 5 días de los que estamos hablando sería si él viniera cumpliendo con el pago de sus obligaciones. Esos 5 días son para que me pague octubre. Pero ya el 1 de octubre, a las 0 horas con 1 minuto del 1 de octubre, él ya me debe 2 meses de renta vencidos. Entonces yo no tengo más que esperar que amanezca y que abran el tribunal para poder presentar mi demanda. Ahora, lo que decía usted, si yo le recibo una de esas rentas, si llega el 2 de octubre conmigo y me dice, mire señor, no le he podido pagar la renta, pero aquí le pago lo de agosto, ya me quedé sin causal de desocupación si yo le recibo la renta. Bien, sigamos. Cuarto, el cobro de renta. El código presentativo y mercantil en el artículo 219 de como materia de sumario los institutos de
Y aquí en el nombre, perdón, y en el nombre del señor, el segundo apellido está con S y es con Z, que también podría dar problemas de demanda defectuosa. Sigamos. En consecuencia de lo anterior y de la condición resolutoria pactada del contrato, me existe el derecho de cobrar en la vía respectiva la renta o rentas dejadas de pagar según lo pactado entre el contrato de arrendamiento objeto del tema. En el presente proceso figuran como demandados el señor Gonzalo González González y la señora Juana Córdoba Pérez. El primero en virtud de ser parte dentro del contrato como arrendatario y la segunda por haberse constituido como creadora en forma mancomunada y solidaria del arrendatario por todas y cada una de las obligaciones contraídas por él mediante el presente instrumento público. Por ahí creo que tendría que hacer referencia al... No está bien porque lo tiene entre comillas, es copia del contrato. Por todo el plazo original de este contrato, sus eventuales prórrogas y hasta la total y efectiva satisfacción y entrega del inmueble objeto del arrendamiento. Es por lo anterior que en el presente proceso para existencia de esa mancomunidad y solidaria se le requiere a ambos demandados el pago de rentas dejadas de pagar, que en el presente caso es correspondiente al mes de agosto de 2018 y el monto correspondiente hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble, el cual deberá ser fijado según la fecha decretada por el juez para realizar la desocupación. Le interrumpo aquí otra vez. Esta última parte que tiene aquí esto, creo que los 4 grupos lo hicieron bien, pero solo se los remarco, es fundamental. El monto correspondiente hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble. Si yo simplemente hago referencia a las rentas que ya me debe en este momento y no le hago este agregado de que las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación, luego me tendría que ver en la necesidad de iniciar otra demanda para cobrarle las que de todo el tiempo que dure el proceso. ¿Sigamos? Quinto, del derecho que me existe de pedir la desocupación del inmueble de todas las rentas dejadas de percibir. El 1 de febrero de 2018 se celebró el contrato de arrendamiento entre el señor Gonzalo González González y yo, y por su parte la señora Juana Córdoba Pérez actuando como curadora del arrendatario. Dentro del mismo se pactó que se me debería pagar el concepto de renta de forma mensual anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento de uno dentro de los primeros 5 días hábiles del mes que corresponda, la cantidad de 13.400 quetzales. Sin embargo, no se me pagó la renta correspondiente al mes de agosto del año 2018 dentro de los primeros 5 días del mes, tal y como se pactó. Por otra parte, dentro del contrato se pactó una condición resolutoria que establece: la falta de pago de una sola de las rentas pactadas dará derecho al arrendante a pedir la desocupación inmediata del inmueble objeto de este contrato y a cobrar en la vía respectiva la renta o rentas dejadas de pagar. Según lo estipulado en el artículo 1581 del Código Civil, el contrato quedó sin efecto desde la fecha en que el señor Gonzalo González González incumplió con sus obligaciones contractuales, otorgándome el derecho de reclamar en representación de la sociedad propietaria del bien inmueble a través del presente proceso la desocupación del mismo bien, el pago de las rentas dejadas de pagar y el pago del monto correspondiente hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble, el cual deberá ser fijado según la fecha decretada por el juez para realizar la desocupación. Vamos a pasar al fundamento de derecho, solo nuevamente para remarcar el tema de que tenemos que ser totalmente claros e ir en todas las partes de la demanda en el mismo sentido. Aquí al final de esta página cita en este párrafo el artículo 1581 y el 1582 del Código Civil y luego dice que este último establece que la resolución por efecto de la cláusula sí debe ser declarada. Por lo tanto, al incumplir el arrendatario con su obligación, tal como se establece en el párrafo anterior, se da por terminado el contrato, por lo que es necesaria la declaración de resolución del mismo. Entonces, pues hay una contradicción en esta demanda, en el sentido que estoy diciendo que existe necesidad de que haya una declaración en este sentido, pero nunca pido tal declaración. En general el fundamento de derecho está bien. En los medios de prueba usted ofrece declaración de las partes del señor Gonzalo González González. ¿Por qué no pide declaración de la fiadora? Porque decimos que solo el Gonzalo González González, porque fue él quien incumplió. La fiadora al final responde solidariamente por los incumplimientos del arrendatario. Está bien. Yo le hubiera pedido igual declaración a ella, pero no es que necesariamente esté malo que no se la pida. Veamos las peticiones. Pero una pregunta ¿Sí? de los medios de trabajo. Ajá. En el tercero nosotros
Ujú. Pero al final yo creo que a quien le corresponde probar que sí pagó sería al arrendatario, ¿verdad? Pero nosotros lo ofrecimos para agregar a la demanda más fundamento de que no me pagó, pero igual bien pudiese no haber agregado eso, que es el arrendatario el obligado a demostrar que sí pagó, ¿verdad? Sí, en nuestro medio tenemos el problema de que no tenemos una norma que lo establezca expresamente, pero doctrinariamente se entiende que los hechos negativos no se prueban. Y no se prueban precisamente por la dificultad que existe de probar un hecho negativo. Porque digamos aquí, como tenía que hacerse un depósito a la cuenta, pues por lo menos existe esa facilidad de presentar los estados de cuenta. Pero si por ejemplo usted hubiera tenido que ir a la oficina de la sociedad esta a hacer el pago, ¿cómo prueba la sociedad que usted nunca llegó? No se puede probar. Entonces, aunque la ley no lo establezca de forma expresa, pues eso está recogido en la doctrina y en la práctica pues más o menos se entiende que los hechos negativos no existe necesidad de probarlos. Y en este caso pues efectivamente si usted no hubiera ofrecido el estado de cuenta, porque de todos modos el estado de cuenta lo único que va a tener es la indicación de qué montos fueron depositados y retirados de esa cuenta y en qué fecha, nada más. Pudiera ser incluso que usted tenga depósitos a esa cuenta por cantidades iguales a las de este contrato, porque por ejemplo pudiera ser que esta sociedad sea la dueña de todo el condominio y todas las casas las den arrendamiento y en todos los casos la renta es de 13.500 quetzales al mes. Entonces usted va a tener 20 depósitos de 13.500 quetzales al mes y el demandado podrá decir, ese era el mío. Entonces, incluso pudiera ser que en una situación como esa, lejos de ayudarle, le perjudique. Pero sí, efectivamente es el demandado el que tendría que probar haber hecho el pago. ¿Veamos la petición? Primero, de trámite. A, que con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. B, que se tome nota de la calidad en la que actúa, así como de la dirección y procuración bajo la cual actúa y del lugar previamente señalado para recibir notificaciones. Solo esto de la calidad, más que se tome nota, sería que se reconozca. Porque ahí se tiene que hacer el juez una labor de calificación para determinar si el título de representación es adecuado y si la representación es suficiente. C, que se admite para su trámite la presente demanda de asociación administrada y cobro de rentas se promueve en contra de los señores Gonzalo González y Juana Córdoba Pérez en procedimiento de juicio sumario. D, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba que fueron debidamente individualizados en el apartado respectivo. E, que como medida precautoria se decrete el embargo sobre las cuentas bancarias a nombre de los señores Gonzalo González y Juana Córdoba Pérez, que se tengan registradas en los diferentes bancos del sistema bancario de la República de Guatemala. Para tal efecto, se libren los oficios respectivos a las sociedades bancarias correspondientes y se nombre como depositarios de los gerentes de las instituciones que corresponden. F, que se reemplace a los demandados Gonzalo González y Juana Córdoba Pérez por el plazo de 3 días establecido en ley, bajo advertimiento de que si no se dispone a contestar la demanda bajo este término, se ordenará la desocupación sin más trámite, de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 240 del Código Procesal Civil Mercantil. Momento. Aquí salud, en esta petición hay varias cosas. Primero, ¿de dónde sale esta petición? Creo que todos lo tienen más o menos claro porque todos incluyeron una petición similar en sus demandas. Lo que ocurre aquí es que el artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afrontada, dice esta versión del Código, es afirmada por este, el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Entonces, dicho de otra forma, si este contrato de arrendamiento hubiera sido un contrato verbal, que igual es válido, no puede existir este apercibimiento, porque dice sí con los documentos acompañados a la demanda. Entonces, la norma habla, si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica, que en este caso es una relación de arrendamiento, el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de tal cosa. Al demandado, ¿en cuanto a qué? ¿Semana? ¿No? Porque ya vemos que aquí no hay una única pretensión, en este caso en particular.
Al demandado en cuanto a la desocupación, exacto. Porque perfectamente podría existir una demanda que solo sea de desocupación. A lo mejor el arrendatario está al día en el pago de las rentas, pero es una demanda solo de desocupación, porque se da cualquiera de los otros supuestos que establece el Código Civil. Yo necesito el inmueble para vivir yo, por ejemplo. Entonces, la norma habla del demandado en el entendido de que en esa parte el Código está haciendo referencia a la demanda de desocupación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a percibir solo aquel en contra de quien esté enderezando mi pretensión de desocupación. Y en este caso ya vimos que a la fiadora la voy a demandar solo en cuanto al cobro de rentas, no en cuanto a la desocupación. Entonces aquí tendríamos que ser bastante más específicos. Para empezar, creo que todos lo hicieron en esta modalidad de hacer una sola petición del emplazamiento común y corriente, y a esa misma agregarle el tema del apercibimiento. Yo por razones de orden sugeriría, no es obligatorio y no es que necesariamente esté mal, pero por razones de orden queda mucho mejor si separamos esto en dos peticiones. Una que sería la petición común y corriente que tendríamos en cualquier juicio sumario, que se emplace a la parte demandada por 3 días, y en este caso son los demandados por 3 días comunes a ellos. Y luego tendríamos una siguiente petición que tendríamos que cambiarle un poco el orden. Para empezar, seguiríamos la línea de pensamiento que lleva este artículo 240 del Código Civil. Entonces podríamos decir, la siguiente petición, una del emplazamiento, y la siguiente diríamos que siendo que con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada, al emplazar al señor fulano de tal, ahí haciendo la separación de que es al emplazar al señor y no a la arrendataria, a la fiadora, se le aperciba de que si no se opone dentro del plazo de 3 días, etc. Aquí, por ejemplo, se emplean otros términos que más que ayudarnos podrían dar lugar a confusión. Dice, por ejemplo, bajo apercibimiento de que si no se dispone a contestar la demanda. Pues fíjese que yo sí me disponía a contestar la demanda, pero al final ya no pude porque me fui de fiesta. Entonces, si no contesta la demanda, si no se opone, es lo que dice la ley. Entonces, por ahí deberíamos seguir la misma redacción. Y luego dice acá, de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son los plazos establecidos en el artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil? Primero, 15 días si se tratara de casas o locales de habitación. Segundo, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial. Tercero, 40 días si se tratara de actividad rústica. Entonces, eso quiere decir que en el código en esa parte establece distintos plazos para distintas situaciones, de los cuales a mi caso particular le va a ser aplicable solo uno de ellos. Por lo tanto, yo debería decir específicamente cuál. ¿Cuál es el plazo que es aplicable a su caso? En el entendido que creemos que es una casa, entonces el primero, que es 15 días si se tratara de casas o locales de habitación. ¿Y por qué creemos que es una casa? Destino. El arrendatario destinará el inmueble objeto de arrendamiento única y exclusivamente para vivienda familiar, quedándole expresamente prohibido variar ese destino. El contrato de arrendamiento sí lo dice. La que no lo dice es la demanda. Y si no lo dice la demanda, yo no tengo un fundamento para decirle al juez cuál de esos 3 posibles plazos es el que se aplica a mi caso en particular. Entonces, cuando cuento la historia del contrato de arrendamiento, que celebramos el contrato de arrendamiento, que se pactó un plazo de tanto y una renta de tanto, etcétera, una de las estipulaciones contractuales que es fundamental mencionar es el destino del inmueble, porque con base en ese destino es que yo más adelante le voy a pedir al juez uno de esos 3 plazos específicos. Entonces, retomando la redacción de esa petición, yo diría que siendo que con los documentos acompañados a la demanda se comprueba la relación jurídica firmada, al emplazar al demandado fulano de tal, se le aperciba de que si no se opone dentro del plazo de 3 días de que dispone para el efecto, se ordenará la desocupación sin más trámite, fijando para el efecto el plazo de 15 días.
¿Por qué? Porque ya en los hechos dije que el destino del inmueble era de vivienda. ¿Sigamos? Que oportunamente se abra prueba del proceso para el plazo establecido en ley de 15 días. H, que en el momento de presentar los recursos se señale de segundo, de fondo. Que adoptados los trámites previos de derecho correspondan de esta sentencia declarando A, por lugar la demanda de desocupación de bien inmueble y cobro de renta, promovido por mí en contra de los señores Gonzalo González González y Juan Rafael Pérez por el procedimiento de los sumarios. B, en consecuencia, se ordena la desocupación del bien inmueble ubicado en la 40 calle 23 días 65 Montaña Robles, zona 16, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, finca inscrita en la registro general de la propiedad número 234, folio 43, libro 32 de Guatemala. Le interrumpo aquí. ¿Qué le hace falta a esta petición? Exacto, al final de cuentas esta es una petición de condena. Entonces, tendríamos que decir, parte del contenido de una petición de condena es a quién queremos que se condene. Entonces, que se condene al demandado fulano de tal a desocupar el inmueble este. Y como dice su compañero, con el agregado de que la desocupación afectará al inquilino, sus arrendatarios, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más le falta? Esa viene después, a esta petición, el plazo. La ley no lo dice expresamente, pero el mismo plazo a que se refiere el artículo 240 es aplicable si hay necesidad de llegar a sentencia. Es decir, si obtengo un resultado favorable de este proceso, tengo dos posibilidades de cómo llegar a la desocupación del bien. La primera posibilidad es que este demandado no se oponga dentro de los 3 días. Entonces simplemente le pido al juez que haga efectivo ese apercibimiento que ya le pedí y que ordene la desocupación, le fije sus 15 días al demandado, etcétera. No va a haber sentencia en ese caso, por lo menos no en cuanto a la desocupación. En este caso, que además se cobraban rentas, el proceso continuará solo en cuanto al cobro de rentas. Ahora, si por ejemplo no tenía documentos para comprobar esa relación y por lo tanto no hubo apercibimiento, o si existiendo apercibimiento el demandado sí se opone, será en la sentencia que el juez se tenga que pronunciar en cuanto a la desocupación. Pero como ahí la ley no establece nuevamente el tema de los plazos, aplicamos la misma norma jurídica y entonces, en este caso que era una vivienda, otra vez son los mismos 15 días para desocupar. ¿Sigamos? C, que a su vez se condena a los demandados al pago de 13.400 quetzales en concepto de rentas atrasadas correspondientes al mes de agosto del año 2018 y las que sigan causando hasta la efectiva desocupación del bien inmueble. La interrumpo nuevamente. ¿Qué le falta hasta aquí por donde vamos? ¿Qué le falta a esta petición C? Sí le hace falta, pero eso lo podríamos incluir después. Hasta esta parte donde vamos. ¿Qué manda? Eso sí lo dice, se condena a los demandados. Haría falta la indicación de que se condene a los demandados solidariamente, pero no es eso a lo que estoy haciendo referencia. Aquí le hace falta algo bien importante para que esta petición estuviera en términos precisos. ¿Qué manda? No, porque eso digamos que ya era parte del fundamento y aquí ya llegamos a la conclusión de que nos habíamos quedado con la demanda solo sobre la base de un mes. ¿Nadie? Esa es la petición anterior. No, en esta petición literal sí. Esas 3 primeras líneas que llevamos de la petición C, ni siquiera la petición completa. En esas 3 primeras líneas, ¿qué hace falta?
A ver, Marcela, ¿cuánto me van a pagar por la renta del mes de septiembre? Pero ahí no serían los que siguen, las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación del bien inmueble. Ajá. ¿Cuánto me va a pagar por la renta del mes de septiembre? Tengo que establecer que sería el mismo monto de lo ya pactado en el contrato. Que de hecho, para no ser tan repetitivos, podríamos alterar un poco el orden de los elementos. Entonces podríamos decir que a su vez se condene a los demandados al pago de las rentas atrasadas. Nosotros, ahorita sí habíamos contemplado que por eso pusimos de conformidad con las rentas pactadas en la escritura pública número 4. De autorizadas. Pero entonces su demanda no tiene precisión, porque no puedo hacer simplemente una referencia a la escritura, tengo que decir de cuánto. Entonces, simplemente cambiando un poco el orden de los elementos aquí, hasta nos podríamos olvidar de esa referencia que usted hace a la escritura. Entonces podríamos decir, se condena a los demandados al pago de las rentas correspondiente al mes de agosto del año 2018 y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación del inmueble a razón de 13.400 quetzales mensuales. Y eso ya me cubre la de agosto, me cubre las de septiembre en adelante hasta que exista desocupación. ¿Sigamos? Bueno, de conformidad con las rentas pactadas en la escritura pública número 4 autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de febrero de 2018 por el notario, la cual contiene contrato de arrendamiento de bienes muebles celebrado en... Solo la interrumpo, perdón. Esta referencia al contrato de arrendamiento le sirve no para determinar el monto, pero sí para tener precisión en su petición. Porque recordarán que decíamos el semestre pasado que una petición de condena debe tener necesariamente 4 elementos. ¿Quién va a ser el deudor? ¿Quién va a ser el acreedor? ¿Cuál es el monto? ¿Y en concepto de qué? Entonces, si yo no hiciera la referencia a de qué contrato de arrendamiento estoy hablando, aunque lo hubiera mencionado en los hechos y etcétera, aquí mi petición no estaría en términos precisos. Entonces, eso está bien para esos efectos. ¿Sigamos? La cual contiene contrato de arrendamiento de bienes muebles celebrado entre el señor Gonzalo González González y yo, constituyéndose la señora Juana Córdoba Pérez como fiadora en forma mancomunada y solidaria del señor Gonzalo González González, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados del bien inmueble de acuerdo a lo establecido en el artículo 1433 del Código Civil. Vale, otra vez la interrumpo aquí, ya vamos a terminar. Bastaría para efectos de esa precisión de la que hablábamos hace un momento hacer referencia al contrato de arrendamiento contenido en la escritura tal, y doy los datos de la escritura. Luego dice aquí, celebrado entre el señor fulano y yo y la señora como arrendataria. Eso tal vez estaría de más. Lejos de eso, hace falta lo que alguien decía por ahí: ¿quién es el acreedor? Aquí al inicio dice, se condene a los demandados al pago de tanto. Ya sabemos quién es el deudor, pero nunca dice, se condene a los demandados al pago de tanto a favor de mi representada. Esa parte le hace falta a la petición. Y luego tenemos otro tema bien importante aquí al final de esta petición. Dice, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados al bien inmueble de acuerdo a lo establecido en el artículo 1433 del Código Civil. ¿De dónde salió eso? Que en el Código Civil establece que establecía legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa, pero no lo pusimos dentro de nada. Entonces, nuevamente, los elementos de la demanda deben ser transversales a toda la demanda. Si yo quiero alguna declaración del juez, tiene que ir en el objeto de la comparecencia, en los hechos, en el fundamento de derecho, en la petición. No me puedo aparecer de la nada haciéndole al juez una petición de que condene al pago de daños y perjuicios, si no anuncié que esta era también una demanda de daños y perjuicios, si no hice argumentos relativos a los daños y perjuicios, si no fundamenté en derecho esos daños y perjuicios. Y sobre todo, que aun cuando hubiera hecho todo eso, esta petición es demasiado imprecisa. Al pago de daños y perjuicios ocasionados al inmueble de conformidad con tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué monto? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Cuáles fueron los perjuicios? Nada. Entonces, mucho más conveniente quitarlo. Si lo fuéramos a poner, necesitaría una importante argumentación al respecto y que fuera en todos los elementos de la demanda. Yo por
pago de costos procesales a los demandados Gonzalo González González y Juana Córdoba Pérez por los gastos incurridos en la tramitación del presente proceso. Está ahí. La parte esta de por los gastos incurridos en la tramitación del presente proceso es medio redundante porque ya estamos pidiendo que se le condene el pago de las costas, díganme. Yo quisiera que se pagaran los intereses, también no se puede haber consignado. Esos serían los daños, que me imagino que a eso quisieron hacer referencia ustedes. Esos serían los daños y perjuicios, porque la ley dice, establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar los daños y perjuicios. Y luego dice que cuando la obligación consiste en el pago de una suma de dinero, esos daños y perjuicios, no habiendo otra estipulación, consisten en el pago de los intereses pactados y a falta de interés pactado, el interés legal hasta el efectivo pago. Entonces, si yo hago toda esa argumentación, pero por supuesto mucho más desarrollada, entonces sí podré decir que estoy reclamando daños y perjuicios, que esos daños y perjuicios consisten en el pago de estos intereses, porque a partir de que le notifiquen esta demanda al demandado, va a estar en una situación de mora, y a partir de entonces se genera esa obligación de pago de intereses legales. Y solo para terminar, lo último que dice esta demanda es a ruego de mi representado, quien de momento no puede firmar ni en su auxilio, y firma una abogada, Marcela Posadas Morris, que no está compareciendo en representación de nadie aquí. Entonces, la fórmula que se acostumbra a utilizar es a ruego del presentado, a ruego de este que dice aquí al inicio de la demanda, en este caso del señor Rafael Mendizábal López. El presentado es este, entonces no mi representado. ¿Algo más? Entonces, solo les recuerdo que hoy en la noche les subo el próximo trabajo, que estaríamos para el próximo jueves, y los veo la próxima clase.